Hola, bienvenidos a la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán. Hoy vamos a continuar con nuestro recorrido, nuestra serie sobre el tarot como el camino de la individuación, según la psicología de Carl Gustav Jung, o el camino de la iniciación, como se conocía a este proceso, representado por los arcanos del tarot, especialmente por los arcanos mayores. Y hoy llegamos al arcano número 8, te vamos a hablar en este video sobre el arcano de la justicia, pero para que tengas presente, ¿no? Recordar esta idea que venimos explicando y podés volver atrás en los videos anteriores que venimos haciendo, dedicando cada video a analizar y a profundizar en los significados psicológicos y filosóficos del tarot, acerca de qué es lo que quiere decir este proceso de individuación o iniciación, como se conocía en la antigüedad, del cual los arcanos nos van mostrando las diferentes etapas y procesos de la vida. En general, lo que se suele creer es que cada carta nos habla la mayoría de las veces de situaciones, de eventos, de cosas que nos pasan, y un poco de cómo nos podemos llegar a sentir ante eso. Pero si indagamos en lo profundo, en los orígenes del tarot, y para esto te recomiendo un video que hizo hace poquito otro de los profesores del Centro Astrológico Aztlán, que podés encontrar en el canal, sobre los orígenes del tarot y el tarot como la máquina del alma, como la máquina psicológica y filosófica de la que te venimos hablando. Cada uno de los 22 arcanos no solo nos va a hablar entonces de situaciones externas, de eventos que nos podemos encontrar en la vida, como quien dice, bueno, cómo me voy a estar llevando con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, o cómo me va a ir con temas en los negocios, temas legales, hoy que vamos a hablar de la justicia, o en relación a viajes, bueno, X pregunta que hagamos al tarot, sino ¿qué aprendizajes más profundos? ¿Qué procesos psicológicos a nivel de los estados de la mente, a nivel del posible desarrollo de nuevas formas de pensar, de nuevas formas de sentir, de nuevas formas de vivir la vida, nos vamos encontrando en cada arcano? Y por lo tanto el tarot nos va ayudando a ver las oportunidades, ¿no? ¿Qué oportunidad se me presenta a cada momento de aprender más acerca de la vida, acerca de lo que es ser seres humanos? De eso se trata el proceso de iniciación o individuación, como modernamente lo llamara Carl Gustav Jung, un estudioso y quien introdujo toda esta mirada más profunda del tarot modernamente, donde el ego, la conciencia cotidiana de vigilia, que en el tarot podríamos relacionar con el arcano del loco, el arcano 0, va haciendo este recorrido, este viaje a través de los diferentes arquetipos de lo inconsciente colectivo, los exámenes en la escuela de la vida que vamos atravesando cada uno de nosotros en diferentes etapas. Y en este viaje que venimos haciendo juntos a lo largo de los videos, llegamos, si te fijas en esta imagen donde encontramos a los 21 arcanos y el loco, ¿no?, por separado, que es el comodín quien va recorriendo los diferentes estadios, llegamos a un nuevo nivel. Hoy vamos a hablar de la carta de la justicia, y este arcano nos lleva como arcano número 8 a empezar una nueva etapa. Estas filas que encontramos acá, en las que podemos, una de las tantas clasificaciones y formas de ordenar las cartas, algunos la han llamado el reino del ser humano o el reino de los hombres, ¿no? Siendo que la primera fila, donde estaban en su mayoría estas grandes imágenes, representaban esas grandes figuras paternales, maternales, que nos cuidan, nos protegen en los comienzos de nuestra vida. Y acá ya estamos entrando, saliendo de ese reino de los dioses, donde todo nos era dado y había un proceso más de estar fundidos con el inconsciente, sino que ahora entramos a partir de la carta anterior, el arcano del carro, donde hablábamos que era el héroe que empezaba a tomar las riendas, ¿no?, de su propia vida. Entramos entonces en los próximos aprendizajes, donde los seres humanos debemos, en la medida que nos vamos haciendo conscientes, las circunstancias, la vida, los estados psicológicos van pulsando, nos van llevando a que vayamos haciéndonos activos en el proceso de toma de conciencia. Ya no se va a tratar de delegar responsabilidades, sino de empezar, como te decía, a tomar nosotros las riendas de nuestra propia vida. Pero hoy vamos a hablar de la carta de la justicia como primer etapa, como primer momento de este proceso, y vamos a poner la imagen acá para que vos
puedas verla, contemplarla un momento y a partir de ello vamos a ver cuáles son los objetos que aparecen allí, cómo se describe la escena, como hacemos siempre a la hora de interpretar un arcano. Empezando también por el nombre, ¿no? O sea, hablamos de la justicia y nos podemos preguntar de qué tipo de justicia se trata, porque hoy esta palabra está un poco bastardeada, ¿no? En algunos sentidos. Hoy pareciera más bien que no vivimos en un mundo de justicia, sino de injusticia muchas veces. Sin embargo, como decíamos, cada uno de los arcanos representa los arquetipos humanos. Los arquetipos son los modelos para el aprendizaje, aquellas experiencias que, así como nuestro cuerpo físico nos impone un montón de procesos día a día, nuestra mente también, no en un sentido negativo esta imposición, sino en un sentido de cómo funciona, cuáles son los mecanismos más profundos de la mente. Y hay un arquetipo que es el arquetipo de la justicia, entonces, si lo pensamos más allá de a nivel del ego, ¿no? Según el condicionamiento particular de cada época y de cada persona, qué idea individual tenemos o condicionada de la justicia, siempre está esta idea de reclamar por la justicia, ¿no? No hay marchas que se hayan hecho pidiendo injusticia o reclamos colectivos, ¿no? Sino que está esta idea de que hay un equilibrio al que podemos volver, y de eso justamente, como dice el título del video, como vuelta a la ley de la armonía universal, lo que en Oriente han llamado el karma, ahora te voy a ir explicando un poquito, está esta pulsión, esta necesidad, ¿no? Ese reclamo que hacemos de que las condiciones sean más justas es porque sentimos que algo se ha perdido, hay un equilibrio que se ha perdido, y eso es parte de lo que el loco, nuestro ego, a lo largo de la vida o de las múltiples vidas va aprendiendo y recuperando. Entonces, en esta carta aparecen varios temas y en este sentido, ¿no? de ver, bueno, eso que se ha perdido, ese equilibrio, esa armonía original que podemos encontrar en los primeros niveles, en las primeras cartas, cuando hablábamos en los videos anteriores, empezamos a hacernos conscientes, empezamos a crecer, a madurar psicológicamente. De hecho, esos 3 niveles que te mostraba antes también en el tarot los podemos relacionar con 3 etapas bien marcadas en una vida, ¿no? Y acá nos encontramos ya en el momento en el que entramos de lleno en la adultez. Es ya la mayoría plena de edad, ¿no? Luego de los 30 años, donde ya estamos nosotros y el mundo. Ya esta carta justamente que tiene que ver con el plantearnos, ¿no? Culpables o inocentes, y de eso se trata la justicia. Bueno, ya no se trata de buscar a los culpables en el pasado, eso es un proceso psicológico que nos ofrece como oportunidad esta carta, liberar de las culpas a el destino que nos ha tocado, a la educación que hemos recibido, la sociedad en la que hemos nacido, la crianza que nos han dado nuestros padres, sino que se trata justamente de empezar a ver los efectos, las consecuencias que hemos generado hasta este momento en nuestra vida, si ya hemos vivido, ¿no? ciertos años, y ver, bueno, qué hay de nuestra responsabilidad en eso, ¿no? Empezar a hacernos cargo, porque eso va a ser exactamente sobre lo cual vamos a poder trabajar para mejorar, para cambiar de aquí al futuro. Ya sería un desvío a esta altura seguir buscando afuera a quienes culpabilizar, ¿no? A quienes hacer responsables de nuestro karma. Esta carta entonces tiene que ver con esta idea tan importante que muchas veces se confunde con la idea como de un castigo, no se trata de nada de eso, la idea del karma, sino que es la ley de causa y efecto. A cada causa, a cada condición corresponde una consecuencia, un efecto, y si conocemos la esencia de las causas y mejoramos las causas, vamos a poder tener el dominio, el control para mejorar los efectos. De ahí esta idea, ¿no? En relación a esta dualidad aparente, ¿no? Entre culpabilidad o inocencia. Inocencia, una forma de entenderlo, tiene que ver también con la ignorancia. Ser inocentes implica una ignorancia acerca de qué consecuencias estamos generando. Y esta carta entonces, cuando nos sale en una tirada, ¿no? Nos va a hablar, nos va a presentar la oportunidad de pensar en todos esos procesos. Fíjate que el número de la carta, el 8, si lo acostamos, obtenemos un símbolo como el del infinito. Y en este sentido, este símbolo tiene que ver con ese eterno devenir, ¿no? Entre causas y consecuencias o el karma. Viendo un poco más la escena en la carta, vemos que hay 2 elementos característicos que en general asociamos, ¿no? con la idea de justicia o con los edificios relacionados con la justicia, se usa como
como decoración, como símbolo, ¿no? Que son la espada por un lado y la balanza, ¿no? Los dos platillos. Por un lado, la espada que la sostiene con mucha firmeza, la justicia, así que si bien es una figura femenina, lo cual vamos a ver que implica considerar el sentir como parte del encontrar ese equilibrio, esa justicia, también tiene una firmeza ¿para qué? Para justamente ejecutar la justicia, ¿no? La espada, ¿qué va a hacer? Va a cortar esos lazos, por ejemplo, que decíamos, ¿no? Va a cortar ese lazo que ya no corresponde, que ya se vuelve negativo con el pasado, ¿no? Con a quienes queremos hacer responsables de nuestro propio karma, de nuestras propias consecuencias, ¿no? Y de nuestro aprendizaje. La espada viene en cierta forma a cortar ese cordón umbilical, ¿no? Y por otro lado, la balanza es la que nos va a ayudar a sopesar, a discernir, ¿no? Qué es lo que ha servido y lo que no ha servido del aprendizaje. La espada también, por otro lado, viene a separar, y esta carta tiene que ver mucho entonces con las ideas y con el uso del discernimiento, ¿no? A separar la realidad de la fantasía, la realidad de las ilusiones que crea nuestra mente. Fíjate, como te decía, cómo sostiene la espada, ¿no? Con mucha decisión. Y por otro lado, la balanza implica movimiento. La espada está firme y la balanza es movimiento. Así que esta es una carta que va también haciendo ese proceso que veíamos en cartas anteriores de ir reuniendo las dualidades. Cómo vamos yendo a esa integración. Fíjate que si unimos, ¿no? El eje vertical de la espada con el eje horizontal de la balanza, formamos la cruz, donde entre los símbolos, ¿no? Y asociaciones que hacemos hacia la cruz es un tiempo vertical, una esfera vertical que tiene que ver con lo elevado, con el crecimiento, podríamos decir con la evolución hacia el cielo, hacia lo superior, con lo que está en el nivel horizontal, con lo cronológico, con lo terrestre, con lo práctico, con lo físico, ¿no? Lo inmaterial y lo material. Entonces, la justicia también trata de equilibrar esos dos mundos, ¿no? Y estamos en el nivel medio del tarot, que es el nivel del ser humano, que es el que une la tierra con el cielo, ¿no? Hay muchos simbolismos que se complementan y que se suman entre sí. Entonces, en este sentido, por un lado está la firmeza que da la espada, pero a la vez esta movilidad de la balanza, ¿no? Nos da una idea muy importante en cuanto a cómo es el arquetipo de la justicia, cómo se realiza, ¿no? Cómo se manifiesta, cómo se concreta la justicia, que es considerar también cada experiencia humana. No es solamente una idea rígida, una forma única, sino que la balanza considera lo individual, considera cada acto individual. Hay una unión, o si se desarrolla el proceso, debería haber una unión entre el idealismo, entre eso ideal que busca la justicia en el plano de las ideas y lo práctico y el sentido práctico aplicado a esta situación. Bueno, ¿cómo estos principios ideales se aplican a esta situación, ¿no? Porque si yo quiero aplicar algo muy ideal, se convierte en una irrealidad y ahí cometo una injusticia. Juzgo una situación, juzgo a alguien en base a algo que no va a poder hacer, por ejemplo. Otros puntos, ¿no? Que llaman la atención, para mencionarte algunos, podríamos hablar de un montón de temas de cada carta, pero es que en el tarot, cuando vamos haciendo, ¿no? La interpretación de las cartas, siempre es muy importante ver la mirada de los arcanos, por ejemplo, ¿no? Es uno de los puntos que nos da información. Y acá quizás te haya llamado la atención, si te detenés a observar la carta cuando te sale en una tirada, ¿qué te genera, ¿no? ¿Cómo mira la justicia? ¿Cómo nos mira de frente? Viene después del carro, ¿no? Pareciera que aparece después del carro y le pone un freno, le dice, bueno, hasta acá llegaste, vamos a evaluar todo esto que venís haciendo hasta ese momento, ¿no? Pero a la vez que su mirada parece que nos estuviese mirando de frente, si la observamos con atención, parece como una mirada que mira y no mira, que está algo perdida, que en realidad está viendo hacia adentro, ¿no? Y quizás hayas visto imágenes donde se grafica a la justicia con los ojos vendados, ¿no? En este sentido, para que las percepciones del mundo que llega a través de los sentidos, ¿no? Y lo que cada uno tendría para decirle y alegarle no comprometa su imparcialidad, que es la visión interior, que es ir al mundo interior lo que le va a dar en última instancia el sentido de verdad, el sentido de esto es lo justo profundamente, ¿no? Entonces esta carta también es una carta que nos invita en un sentido a hacer ese trabajo nosotros mismos, ¿no?
Es una carta como de frenar lo que venimos haciendo y darnos cuenta entonces que cuando hablamos, ¿no?, de que buscamos la justicia, quiere decir que hemos perdido algo, ¿no?, que hemos perdido un equilibrio, como te decía al principio. Y acá aparecen otros temas que tienen que ver con la forma en la que la vida nos compensa o busca equilibrarnos, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que Jung explicaba, que son los propios mecanismos compensatorios de la psique. La psique se autorregula y va buscando ese equilibrio. Una de las tantas formas, y acá podemos hacer toda una clase o varias clases de psicología, es a través de los sueños, por ejemplo, donde estas imágenes que aparecen buscan complementar, completar aquello que el ego vive en la vigilia, pero esta búsqueda de completarse no quiere decir llegar a un nivel donde las cosas se dan por totalmente terminadas, llegar a una perfección final que indicaría un estancamiento en el proceso, sino que es un equilibrio dinámico al que vamos llegando a medida que vamos aprendiendo y haciéndonos conscientes, incluso en los niveles más evolucionados de la conciencia, en los niveles búdicos, crísticos, átmicos, aún hay más por seguir. Y esto aparece también representado en el mismo tarot, en el hecho de que llegar al final, a lo que uno diría, bueno, ha llegado a la perfección, ha completado todo el aprendizaje, que sería el loco llegando a ese arcano 21 del mundo, luego se convierte en el mismo loco, que es el 22, que es el loco sabio, pero que comienza un nuevo aprendizaje. Entonces, esta carta también, como te mostraba antes, ese símbolo del infinito, de lo eterno, el eterno devenir, implica que continuamos aprendiendo, que ese completarnos es todo el tiempo, no es algo a lo que llegamos y hay un final. Hay niveles, pero siempre se mantiene esa búsqueda de la plenitud, ¿no? Y hablando de compensaciones, ¿no? O sea, cómo la historia también va compensando y cómo la mentalidad humana va cambiando. Un ejemplo muy claro lo tenemos hoy en estas últimas décadas, digamos, ¿no? Como todo este renacer de estos conocimientos que estuvieron olvidados durante tantos años, como el tarot, la astrología, ¿no? Son una compensación observada a una forma de percibir y de querer entender el mundo que se impuso en los últimos siglos desde un racionalismo estéril, hoy computarizado, ¿no?, a través de la tecnología, estas imágenes misteriosas que captan y que llegan a otros lados de nuestra mente vienen a compensar una mente hiperracionalizada que se ha desarrollado en los últimos tiempos, como te decía. Entonces, a lo largo de todo el desarrollo de la carta está esta idea de la compensación y aparece muy claro en la idea de los dos platillos, ¿no? Esto también podríamos hablar otra dualidad que se compensa en los procesos de la vida, el ego y lo inconsciente, un diálogo, los sueños y la vigilia, ¿no? Un diálogo permanente entre el ego y el inconsciente. Y estos platillos, como te decía, que representan los opuestos complementándose, nos da una idea un tanto clara, si la desarrollamos, de qué son las energías opuestas, ¿no? ¿Qué son los opuestos en la vida? Porque si te fijas, el tarot es todo un desarrollo de la dualidad y todas las instancias que se encuentran las dualidades entre sí. Los opuestos en un principio no representan algo conflictivo, sino que representan, como diríamos, dos caras de la misma moneda, indican una relación, están unidos, es como hablar de dos paredes que están opuestas entre sí, pero las dos forman parte de la misma estructura, sostienen el mismo techo, entonces no hay un conflicto entre los opuestos, sino que están unidos y separados a la vez. Fíjate esta barra de metal, ¿no? Cómo separa los dos platillos, pero a la vez los hace formar parte de la misma unidad. Y a nivel psicológico encontramos cómo este proceso también se va dando en el desarrollo de nuestra conciencia, donde al principio los opuestos están unidos, indiferenciados. De esto ya hablamos en el Arcano 5, donde aparecían esos dos monjes que representaban esa dualidad interna que al principio es inconsciente. Como lo es nuestra vida emocional, por ejemplo, nuestra vida emocional puede ser dual y esto podemos verlo de forma muy clara, donde a veces ante la misma situación tenemos emociones contrapuestas, ¿no? Y con la misma intensidad, me quiero vengar de esto que me han hecho, pero a la vez quiero resolver el conflicto y que haya armonía, ¿no? Entonces, esta carta nos trae esa necesidad
de empezar a concientizar esta forma en la que funcionan las contradicciones, las dualidades internas, el separarnos de lo inconsciente como si fuese una especie de, como te decía al principio, separarnos del vientre materno, ¿no? Dejar atrás aquello que estaba unido, que generaba confusión. Y esto explica, ¿no? En todas las culturas antiguas, y Jung lo desarrolla en un lenguaje psicológico en esta época, implica un sentimiento de culpa inconsciente, una sensación de culpa, porque al separarme de aquello, de lo que pertenecía, como si fuese la separación del vientre materno, hay una sensación de romper con una totalidad, pero es necesario ese romper para luego unirme con conciencia, ¿no? Entonces, en este desarrollo de la conciencia humana aparece ese sentimiento, ¿no? Donde a partir de ello, de separarme de las cosas, se puede empezar a desarrollar la conciencia, ya sea hacia lo externo, donde se proyecta en leyes, en una organización política, social, en dogmas, o a nivel interno, la separación del yo empieza a desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento propio, y aparece una palabra que puede ser algo controvertida, pero que tiene que ver mucho con esta carta, que es la conciencia moral. No basada en una moral condicionada por la época, no una moralina, sino la moral de lo propio del ser humano, ¿no? Del arquetípico, el Dharma lo llaman en Oriente. ¿Cuáles son aquellas pautas de conducta, aquellos comportamientos, aquellos sentimientos, emociones, pensamientos que me acercan más a convertirme en un ser humano, como recuperar la salud del cuerpo, que me ayuda a recuperar el equilibrio natural que me ofrece el cuerpo apenas nazco? Bueno, recuperar ese equilibrio natural que la mente individual y colectiva ha ido perdiendo, ¿no? De eso se trata todo este proceso del tarot. Y en este sentido, vamos a ver ahora en la siguiente parte del video, vamos a hacer un corte ahora. Cuando volvamos, vamos a hablar un poquito de cómo todo esto se relaciona con energías astrológicas. Tener presente que cada carta del tarot tiene que ver con un planeta, con un signo o con varios, vamos a ver. Y también cuáles son los peligros que esconde este arcano, ya que cada carta, cuando su energía no está bien canalizada, estamos empleándola de una forma con ignorancia, desviada, nos indica peligros a los cuales podemos prestar atención, sobre todo cuando hacemos una consulta. Vamos a un corte y acá te dejamos una invitación a una próxima actividad en relación al tarot que tenemos esta semana. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a entonces, como te contaba antes, hablar acerca de aspectos más profundos de esta carta que se relacionan también con la astrología. Y algo muy importante es prestar atención a la escena, en este sentido a cuáles son las energías que la componen, porque si bien en este tarot, ¿no?, vemos a la justicia en el tarot de Marsella como una figura rígida, hasta fría pareciera, ¿no? Hay otro tarot, el de Rider-Waite, donde aparecen columnas de mármol, ¿no? Y queda como una sensación de frialdad en un sentido. La justicia no es solamente una exactitud matemática, como te decía antes, no es solamente la rigidez de la espada, sino que aparece representada una figura femenina, ¿no? Lo cual nos habla de la dimensión del sentimiento, y al hablar del sentimiento en astrología podemos hablar del planeta Venus, que era la diosa del amor, que era la diosa de la belleza. ¿Y cuál es su relación con la justicia en este sentido? Podemos entender la justicia como aquel conocimiento, aquel saber
que viene parte de un sentir, no es solamente racional, no es solamente lógico, sino que tiene que ver con un sentir hacia las cosas, lo que en la antigüedad se llamaba la relación entre la armonía interna y la externa, el ethos y el estetos, la ética y la estética. Grandes filósofos a lo largo de la historia, un gran sabio filósofo griego Plotino habló de la verdad como la belleza y lo uno, ¿no? Donde la armonía y la propia armonía de las formas implica algo bello, implica una apreciación estética y un sentir. Y acá es donde aparece todo un simbolismo muy, muy profundo de lo que representa Venus en la astrología, como los sentimientos y los valores, de lo que representa Libra, que es uno de los signos que rige Venus. Y fíjate que siempre a Libra lo asociamos con la balanza, ¿no? Con esta idea de mantener el equilibrio. Hay otros tarots, acá traje para mostrarte algunos de ellos, donde justamente aparece representada la justicia, muchas veces con figuras que representan más estas cualidades, ¿no? Como más, no es encarnando tanto esto de la rigidez o la frialdad como quizás el tarot de Marsella, sino mostrando más este aspecto más venusino del sentimiento, ¿no? Y hay otros tarots también antiguos que lo representan. O el tarot egipcio, por ejemplo, donde la justicia está relacionada con la diosa Mat, representando este aspecto, ¿no? Más sutil y más flexible de lo femenino. La diosa Mat es la que lleva una pluma en su cabeza y esto tiene que ver con, bueno, el elemento aire, que es el elemento del signo de Libra, y esta pluma es la que en el juicio que se hacía a las almas, en el paso previo entre una vida y otra, se ponía de un lado de la balanza la pluma de Mat y del otro lado el corazón de aquella persona que había desencarnado, y previo a su encarnación se hacía este juicio para ver si había alcanzado esa pureza, había superado el aprendizaje humano, si todavía le tocaba volver a continuar el aprendizaje. Entonces, en este sentido, viendo estos aspectos más flexibles de la justicia, como te decía, es algo muy importante en relación también a la idea del karma, porque en general lo entendemos como algo negativo, como un castigo, y en realidad la ejecución de la justicia no es otra cosa que la búsqueda de restaurar un equilibrio. No hay tal cosa como maldad en aquel que imparte la justicia, cuando es verdadera justicia, sino que es un poco como en este relato de la mitología griega que hablamos en la carta anterior, en la carta del carro, donde el hijo de Apolo, Faetón, lleno de energía, de vitalidad y de orgullo, ¿no? De lo que creía que podía llegar a ser, maneja el carro del dios Sol y genera, ¿no? Un gran caos porque no tenía la capacidad para llevar adelante esa gran potencia de energía de esos caballos de fuego. Y en este mito, ¿no? Zeus, dios del Olimpo, rey de los dioses, derriba a Faetón con uno de sus rayos, pero no lo hace en un sentido de venganza ni de castigo, sino por el caos, el desorden, el desequilibrio que estaba generando. No es otra cosa que buscar salvar al universo de la destrucción, restaurar las leyes del equilibrio. En este sentido, no asociamos esta carta con un sentido de castigo, de venganza, sino de que a cada causa corresponde un efecto. Y la clave va a ser conocer entonces cómo funciona esta ley de retribución universal. Ahora, cuando una carta en el tarot nos salga invertida, vamos a ver que aparecen los peligros posibles de la carta. Y en este caso, como dos peligros, como llevando al extremo estas energías propias del arcano, encontramos por un lado el peligro que nos puede advertir en una tirada de que nos estamos identificando con una idea propia de justicia, lo cual nos podría llevar a sentirnos que somos más justos, que estamos por encima de los demás, hacer la justicia por mano propia, y nos alejamos de ese aspecto ideal, de ese aspecto compartido para la justicia humana, ¿no? Aparece una especie de engreimiento, de soberbia, ¿no? De que uno sabe realmente las cosas. Acá la carta nos advertiría en ese sentido, o que en el extremo opuesto estamos no imponiéndonos más bien sobre los demás, sino dejando que nos impongan una falsa justicia, dejamos toda la responsabilidad en manos de otros, dependemos de los exámenes, de los juicios de otros, y perdemos esa capacidad
de introspección, de ir a lo interior y de autoexaminarnos y de corregir nosotros mismos nuestra propia conducta, ¿no? Delegamos la idea de culpa o de inocencia en los demás, ¿no? Siempre aparecen estos peligros de llevar los arcanos a los extremos y eso justamente nos indican las cartas cuando nos salgan invertidas en una tirada. Bueno, hoy hemos hablado de este arcano, entonces llegamos al final del video. Te compartimos, como siempre, abajo más información sobre próximas actividades que estamos haciendo en el Centro Astrológico Aztlán. Si querés aprender más sobre los simbolismos del tarot, sobre astrología, I Ching, muchos otros temas que estamos realizando estas semanas, te dejamos abajo la información y como siempre te invitamos, si te gustó el video, podés darle me gusta, compartirlo, suscribirte al canal, así te vas enterando de los próximos videos, que nos quedan muchos arcanos de los cuales ir hablando en los próximos videos y también podés buscar los videos anteriores si querés ir conociendo más claves profundas. Te mandamos un saludo desde el Centro Astrológico Aztlán y nos vemos en el próximo video.